Como hemos estado conversando con cultores que representan las expresiones que están incluidas en el inventario de patrimonio cultural inmaterial, no lo hemos mencionado todos, pero quiero saludar a otras organizaciones y agrupaciones que también han sido merecedoras del reconocimiento del Estado de Chile como tesoros humanos vivos. Ahí están los dos Arnoldo de la familia Madariaga, de tradición del canto a lo poeta, del canto a lo humano y lo divino. Arnoldo Madariaga hijo y Arnoldo Madariaga padre, junto a Emma, son merecedores o fueron merecedores de el reconocimiento de tesoros humanos vivos. También se encuentran artesanas representantes de la artesanía de Crin de Rari en la región del Maule. Un aplauso también para ellos. La Convención UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile comenzó a ser implementada en el año 2009. Creo que después de este seminario nadie lo va a olvidar. Llevamos un camino de 10 años recorridos. Varios de los vecinos de la región que también son estado parte de este instrumento internacional han vivido experiencias muy parecidas a las nuestras. Hemos compartido y conocido algunos casos. ¿Ha sido suficiente la Convención para la gestión del patrimonio cultural inmaterial en nuestros países? ¿Es la Convención el instrumento que necesitan nuestros países para gestionar el patrimonio cultural inmaterial? ¿Se adapta la Convención a las expectativas de las comunidades para cuidar sus saberes, expresiones y prácticas? Son preguntas que se me ocurrieron ahora, pero que quizás las puedan contestar quienes van a integrar el panel que a continuación modera Juan Carlos, adelante, profesor, integrante del Comité Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial, antropólogo, docente de la Universidad Alberto Hurtado, y él va a presentar a sus contertulios. Bien, buenas tardes, me imagino. Sí, bien tardes. Es una tremenda alegría estar junto a los cultores. Creo que nuestro trabajo no tiene sentido alguno. Toda esta reflexión no vale nada si no es porque las cultoras y los cultores, a quienes nosotros hemos conocido en algunos casos directamente y otros no, están con nosotros. Entonces creo que el sentido de lo que estamos haciendo, el único sentido que tiene es justamente dar un curso, una reflexión, una conversación en torno a este tema que es el patrimonio cultural inmaterial, que son estas palabras raras en realidad. Yo creo que Daniela tenía mucha razón. Aquí hay un tema que tiene que ver con el peso del nombre. Cuando nombramos las cosas, de pronto las cosas se desvanecen. Entonces es difícil hacer el ejercicio de nombrar sin desvanecer, sin perturbar, sin traicionar lo que ustedes hacen. Cómo lo comunicamos y cómo lo conversamos hacia el mundo, y cómo el mundo se nutre y conversa con las cultoras y los cultores en este diálogo, que yo le pondría el nombre de salvaguarda, pero en realidad la salvaguarda, y es algo que yo quiero invitar a conversar a nuestros panelistas, es la salvaguarda de nosotros mismos como humanidad, como comunidad, como sociedad. No es que uno pueda decir desde el Estado y desde las universidades y desde las instituciones vamos a proteger a los cultores. No, si los que están llamados a protegernos nosotros son los cultores, ¿no? Los cultores nos protegen en el ejercicio de lo que hacen, ¿ya? Y yo creo que esa modestia con la cual deberíamos asumir el trabajo y la relación es algo que nos pone a pensar en torno a los instrumentos que hemos creado como sociedades, como instituciones, como gobiernos o como administradores de bienes que son los bienes de todos. Tenemos el orgullo, digamos, el placer de contar para esta conversación con dos invitados e invitadas de tremenda trayectoria y de un tremendo valor para lo que es nuestra sociedad, para lo que es nuestra tarea, y para que nos critiquen y los critiquemos y vemos que esta reflexión crítica no tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que más bien identificar cuáles son las posibilidades de hacer de este un diálogo fecundo. En primer lugar va a estar Mónica Beatriz Lacarriu, que es una colega que tiene una larga y dilatada trayectoria en el mundo de la antropología. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, es del CONICET, que es el organismo máximo de la investigación científica en la República Argentina.
y quien además tiene una trayectoria y conexiones con el mundo europeo, pero ha sido, yo creo que, una actriz fundamental en lo que es la reflexión latinoamericana sobre temas de memoria y temas de identidad, temas de sociedad. Y tenemos a Carlos Villaseñor de la UNAM, y quien fue un artífice en estas cosas, ¿no? Ha sido un artífice en la creación de estos instrumentos de protección y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que ha acompañado estos procesos durante los últimos decenios y que la verdad es muy importante lo que él nos pueda contribuir desde esa perspectiva, la experiencia concreta de haber creado un instrumento y de encontrarse con este instrumento a varios años o ya más de un decenio en su implementación y ver cómo hemos respondido, si hemos respondido como se esperaba, si el instrumento respondió como se esperaba, o tal vez deberíamos empezar a preguntarnos acerca de las transformaciones y lo que convendría hacer con lo que hemos acumulado en este decenio. Entonces, en primer lugar, voy a dejar con ustedes a Mónica. Le pido que se presente. Vamos a estar los tres juntos en el escenario, así que ella va a tomar el micrófono después que yo y luego le vamos a ofrecer la palabra a Carlos Villaseñor. Y mientras nos sentamos, un aplauso para nuestros invitados que nos acompañan. Ok, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y todas, aunque en realidad es buenos días porque todavía no almorzamos. Bueno, ante todo quisiera decir que no sé si obedecí o desobedecí a lo que me plantearon que hable, retomando lo que dijo ayer Sonia Montesino, que había desobedecido. Yo tal vez no sé qué hice, pero bueno, y también pido disculpas si hay superposiciones con los anteriores invitados, porque bueno, obviamente esto puede suceder. Ante todo también agradecer al Ministerio de Cultura la invitación y a quienes me recomendaron, que obviamente han tenido el gusto de conocerme vía virtual y no personalmente, a todos aquellos que aquí llaman cultores, pero que para mí son sujetos, sujetas, miembros de comunidades que son tal vez más importantes que nosotros. Lo otro que me parece importante plantear es que yo no me voy a quedar en los preceptos ni en el articulado de la convención, porque eso ayer Martín lo hizo muy bien, o sea que no vamos a repetir eso, sino que vamos a intentar hacer algunas reflexiones críticas en relación a la convención y el patrimonio cultural inmaterial. En primer término, yo partí de las dos preguntas del seminario: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Y yo agregué una: ¿de dónde venimos? Me parece que no podemos reflexionar críticamente si no sabemos de dónde venimos para llegar a dónde estamos y hacia dónde vamos. En 2003 parecía que esos patrimonios eran novedosos, emergentes. No obstante, ya en muchos de nuestros países se hablaba de folclore, de cultura popular, de tradición, incluso con una serie de disputas que podían generar en ese momento. Parecía que eran totalmente acordes a los procesos de constitución de las naciones. Sin embargo, María Elena Walsh y Leda Valladares, que eran pareja afectiva, que para esa época era todo una aventura revolucionaria, también eran un dúo musical, digamos, y entre ellas había conflictos no afectivos, sino por lo que hacía cada una. O sea, Leda era una recopiladora de narraciones folclóricas, populares, y María Elena, a pesar de que cantaba con ella, era mucho más política y politizada, digamos, y discutía con esa visión más folclórica. Pero también, digamos, la antropología a fines del siglo XIX, principios del XX y todo lo que siguió, digamos, de alguna manera ya hablaba de esto, de la cultura antropológica, y Jorge Prelorán, que fue antropólogo, cineasta en Argentina, hacía una descripción de esas tradiciones y folclores en ese mismo sentido. Mientras la convención y el recorrido seguido por algunos de los países que la ratificaron en nuestra región se asoció a lo que yo llamo los reconocimientos virtuosos de patrimonios cómodos o construidos en la comodidad, muchas veces de la propia antropología, que de indisciplinarse nada, de desdisciplinarse tampoco, digamos, a pesar de que soy antropóloga, me autocritico, digamos, en este sentido, digamos,
16 años después, los contextos problemáticos vinculados a la región y en muchos casos a las comunidades que han sido objeto de interés de este mundo patrimonial parecen producir escenarios de gran incertidumbre en contextos de convenciones que han quedado fijadas en las grandes certezas o en la verdad del orden del patrimonio cultural, particularmente del inmaterial. O sea, las convenciones no son otra cosa que un articulado de certidumbres, certezas, finalmente que no tienen mucho que ver a veces con las incertidumbres o incertezas de este mundo contemporáneo. Y si vemos, digamos aquí, lo que finalmente pasó, digamos, en todos estos años, es que hubo más fiestas y más indígenas que otros sujetos, comunidades y problemas, digamos, del mundo que podríamos llamar patrimonial, inmaterial, etc. Y esas muchas fiestas o indígenas estuvieron muchas veces construidos en este campo a distancia de los conflictos contemporáneos. Esto lo vamos a pasar. Perdón. Ahí. Obviamente estos son los conflictos contemporáneos, no hace falta que los mencione, que los describa, ¿no? O sea, el Amazonas incendiado y nadie habla de los grupos indígenas adentro del Amazonas. Muchos de ellos, como ya hemos visto, han sido objeto de interés del patrimonio inmaterial. Los mapuches de Argentina, que en 2016 y 2017 reclamaban, digamos, estados coloniales, no estados coloniales modernos, sino por el contrario, construir otro tipo de estado, o más bien una nación, digamos, ¿no? Esto lo decía Jonas Walla en aquel momento. La muerte de un mapuche, digamos, al cual se le tiró por detrás de la espalda, por la espalda. Digamos, el Yasuní en su momento, digamos, que Correa quiso, digamos, de algún modo extraer, digamos, petróleo y que finalmente generó conflicto con la CONAIE. La CONAIE misma hoy, digamos, bajando de las sierras en el día de hoy en un paro nacional en el medio de Quito y el resto, obviamente, de las ciudades del Ecuador. Pero parece que los que nos dedicamos a esto a veces estamos un poco al margen de esa cuestión. A partir de la Declaración de la Diversidad Cultural, y algunos otros patrimonios incómodos, esto, digamos, lo pongo como un ejemplo que por ahí no es tan conflictivo, pero al mismo tiempo es conflictivo, digamos. Son los amorfinos montubios, un tipo de poesía, digamos, del Ecuador, de la zona costera del Ecuador, que originariamente era como el amor, la belleza, la armonía, etc. Las letras iban hacia eso, pero en cuanto empezaron a ser discriminadores, digamos, contestatarios, el Instituto de Patrimonio del Ecuador decidió que no había que mirarlos demasiados porque se convertían en una posibilidad de patrimonio incómodo, no cómodo, salíamos de la zona de confort. Bien. A partir de la Declaración de la Diversidad Cultural 2001 y luego de la Convención, los sujetos y grupos sociales que habían sido marginados fueron reconocidos y visibilizados como parte de los patrimonios inmateriales. Indudablemente este fue un gran avance para ese momento, porque de alguna manera la visibilización era muy importante y el reconocimiento fue un paso, yo diría, hacia la politización, digamos, del patrimonio, que veníamos, como ya se dijo antes, del patrimonio material, ese patrimonio más convencional, aun cuando en aquellos tiempos, para algunos expertos, el patrimonio inmaterial no era más que un patrimonio de segunda categoría. Un experto venezolano decía, es un patrimonio para pobres, digamos, ¿no? Es decir, pensado más para esos pueblos, desautorizados en sus identidades étnicas, violentados en sus lenguas y respecto de sus prácticas culturales. Sumado a que en esos tiempos América Latina estaba siendo objeto de políticas importantes en varios países sobre la interculturalidad. No olvidemos la Constitución colombiana, que incluyó el multiculturalismo muy rápidamente, la boliviana, que fue mucho más lejos, aunque no pudo aplicarse exactamente, porque planteaba jurisprudencia, autonomía, etcétera, para los indígenas, así como planes como el Plan Nacional del Buen Vivir en Ecuador, digamos, y todos los debates académicos que se dieron sobre la interculturalidad. No obstante, y a pesar de vincularse la convención con la declaración mencionada, el debate de la interculturalidad no llegó demasiado a la convención, ni siquiera a las directrices operativas, que son la aplicación o la reglamentación de la convención, ni a las postulaciones, que tal vez sea lo más importante, ¿no?
Bueno, yo aquí hice un resumen de la ampliación, no lo voy a decir, lo pueden tener si quieren porque no nos da el tiempo, pero un poco para que vean cómo se visibilizaron determinados actores, no otros, digamos, y esto tuvo mucho que ver con América Latina. Entonces, por un lado se amplió el patrimonio, pero por el otro se restringió, digamos, ¿no? Bien. Tal vez ese fue el inicio de una relativa despolitización del patrimonio cultural inmaterial, porque aunque reconoció a grupos relegados e invisibilizados y se hizo además familiar o pariente de la Declaración de la Diversidad Cultural, no dio espacio a la problemática de la interculturalidad en clave de inclusión sociopolítica. No se implicó tampoco en un posible desorden cultural del orden occidental que podría haberse potenciado desde esta convención y desde el patrimonio inmaterial. Se inclinó en los primeros años, sobre todo en la patrimonialización de objetos, digamos, y este fue todo un tema, los objetos de las comunidades. En su momento recuerdo con Adriana Molano haber discutido si el sombrero, y con la persona de Ecuador, si el sombrero de paja toquilla o las técnicas del sombrero de paja toquilla. Finalmente ese fue el momento en que UNESCO empezó a revisar las postulaciones y se postuló como técnica del sombrero de paja toquilla. ¿Pero eso resolvió el tema? Pues no, porque nos quedaron, o sea, se visibilizaron los artesanos o las artesanas, pero quedaron todos aquellos que trabajaban en el campo sacando la paja para hacer el sombrero de paja toquilla. Aunque en años posteriores, como decía, sí se revisó, pero no terminó hasta ahora, para mi gusto, de resolverse. Y en lo que más me interesa destacar, digamos, cercó el campo de las manifestaciones culturales insertas en otras lógicas en un marco ligado a una ética global más estetizada que ética. En tanto se recomendó a los estados que regularan qué prácticas debían ser reconocidas, no aquellas que violaran los derechos humanos universales, ¿no? Y ahí puede haber desde violaciones de niñas, que obviamente es complejo, hasta cuestiones que son menos complejas, pero que los estados podían decidir que no iban obviamente a ser reconocidas. Y tampoco dio espacio para reflexionar críticamente sobre la redistribución del poder material y simbólico, la desigualdad y especialmente sobre el giro descolonial que se encuentra entre los reclamos más relevantes de América Latina y particularmente de nuestras regiones. Ni hablar de Argentina, que no quiere ni hablar de esto. O sea, cuando pasó lo de los mapuches fue bastante complejo para todos poner en juego esto. Y rápidamente se silenció además. Al comienzo de esta presentación nos preguntamos ¿dónde estamos? Pues estamos en un escenario de distancias entre las mal denominadas tradiciones y las disputas luchas de muchos y diversos pueblos comprometidos con sus reclamos por tierras, naturaleza, lenguas, sentidos de justicia, lógicas de gobierno e incluso ideas de nación diferentes a las nuestras. Yo hablé de los mapuches, pero podríamos hablar de la frontera entre Esmeraldas entre Ecuador y Colombia, digamos, donde incluso hace 2 años mataron 3 periodistas y donde se declaró o se inscribió en la lista representativa la marimba, digamos, del lado ecuatoriano. Yo trabajé un tiempo en la Universidad de las Artes del Ecuador, quisimos, digamos, llegar hasta Esmeralda, y no solo en ese momento no había el problema que hay ahora, sin embargo tampoco podíamos llegar hasta Esmeraldas, digamos, ¿no? Era muy, muy problemático. Pero también entre avances y retrocesos relevantes y ambiguos. Aunque la despolitización parece haber tomado un lugar de importancia, la Convención ha conducido hacia políticas de Estado relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial. Claro que politización no es lo mismo que políticas de Estado. No todos los países de esta región siguieron los mismos recorridos. De hecho, mientras Colombia fortaleció y se fortaleció desde la ratificación de la Convención en relación a sus políticas, y la verdad nunca entendí mucho por qué sucedió eso, ¿no? O sea, porque aquí hay hasta problemas de gobiernos de derecha, gobierno de centroizquierda, gobierno de centro, o sea, aquí tenemos a Martín que a lo mejor nos lo explica después, digamos, pero fue muy interesante cómo mientras otros países de la región estaban con gobiernos más progresistas, quien finalmente le daba más trascendencia era justamente Uribe en Colombia. Paraguay solo recientemente entró a tener interés en el PCI. De hecho, hace apenas un mes estuvimos en Asunción por este tema, con UNESCO.
ni tampoco todos los países avanzaron del mismo modo en este campo. Por ejemplo, en Paraguay pudimos observar cómo el Ministerio de Turismo tiene más interés sobre el patrimonio cultural inmaterial que el de cultura mismo. Y no se hablan además, entonces cada uno hace lo que puede con esta cuestión. En Argentina, que es sumamente estatista, como ya saben, educación pública y gratuita, salud pública y gratuita, etcétera, no tenemos política de Estado de patrimonio cultural inmaterial. O sea, no ha sido una política de Estado de envergadura, más bien hubo acciones puntuales en relación a declaratorias, tal como las llaman los gobiernos, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos que yo después voy a volver, pero digamos el fileteado porteño, que sí está inscrito en la lista representativa, el tango, que fue inscrito junto con Uruguay, bueno, el cuarteto cordobés, que se quiso ser inscripto, pero obviamente muy complicado, es muy masivo, muy urbano, muy popular también, pero ahora van las clases medias, complicado. La fiesta de la vendimia, que quieren hacerlo, pero es muy espectacular, bueno, y obviamente otros casos vinculados sobre todo a la quebrada de Humahuaca, que es eso, un tema bastante interesante. Si no me equivoco, todos los países de América Latina han ratificado la convención, aunque en diferentes años, y como ya dije, no todos participaron de la misma manera. La producción de cierta definición confusa sobre el patrimonio inmaterial, contradictoria y esencializada o reificada a la que fue asociada el PCI, creemos que ha jugado, incluso políticamente hablando, en una distribución geocultural del valor y en una desigual cartografía geopolítica generadora de una jerarquización global institucionalizada, en contradicción con ese supuesto de que el PCI iba a democratizar el patrimonio. Es decir, que se iban a incluir otros agentes, otras prácticas, etcétera. Pero con la intención de arribar justamente al falso mito de la equidad. O sea, en realidad no pasamos más que del colonialismo a lo que algunos autores llaman la colonialidad del poder, pero nunca discutimos sobre esa supuesta equidad o democratización. El poder además opera desde la propia convención misma, da lugar a esto, y perdón porque desilusione un poco, pero yo creo que da lugar un poco a esta cuestión, digamos, desde la asunción de criterios eurocéntricos, aun cuando Europa al principio decía nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos indígenas, o sea, ¿qué tenemos que ver con esto? Sin embargo, los criterios son eurocéntricos y derraman en elecciones y decisiones sobre América Latina, pero también sobre lugares vinculados al Oriente, que han puesto mucho financiamiento para estas postulaciones que han tenido lugar en el caso de ellos, y finalmente dentro de América Latina, selecciones que recaen mayormente en países vistos como menos desarrollados, con mayor capacidad de incidencia en las decisiones que se toman en los órganos, con mayor presencia de indígenas o de procesos andinocéntricos, sin discutir el propio colonialismo ni el rol jugado por los procesos históricos de esos grupos, relegando por lo tanto no solo otros países con características diferentes respecto de estos asuntos, sino también asuntos de gran relevancia contemporánea, como ya fuimos diciendo. En el caso de Argentina y Uruguay han tenido muy poca participación, como yo decía, en las listas, más allá de sus débiles políticas de Estado. Y en el caso de Argentina, yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Cultura en este área y yo lo atribuía un poco a que el gobierno kirchnerista tenía todo puesto en la memoria y los derechos humanos de la última dictadura militar. Y por supuesto para las madres y las abuelas de patrimonio mejor ni hablar, porque tiene olor a muerte, tiene olor, digamos, a conservadurismo, entonces era como que no era lo mejor, ¿no? Entonces siempre fue como subordinado a un área de patrimonio más general, digamos, o sea que hay lógicas institucionales que de alguna manera repercuten en ello. Y en Argentina se ratificó la convención en 2006, pero la ley de patrimonio que tenemos de hace un montón de tiempo no incluye el patrimonio cultural inmaterial
y sorprendentemente tiende a postular elementos y comunidades urbanas, como el tango, como vieron antes, el filete, espacios culturales como los cafés porteños, que nunca se entendió en UNESCO por qué presentábamos los cafés porteños, sin embargo el café turco sí entró, digamos, y en realidad los cafés porteños, para nosotros lo interesante era el espacio de la discusión, de la cuestión del espacio cultural y político, digamos, que representan los cafés porteños, no solo ir a tomar un café y listo, digamos, ¿no? O bien músicas como el cuarteto cordobés que decía antes, marcado por la impronta de la industria cultural, la fiesta de la vendimia, como decía antes, también muy espectacularizada, pero que este año dio lugar a un debate sobre el género femenino, el género gay, también bien interesante, digamos, en ese tema, pero, digamos, o generar postulaciones que exceden, digamos, al PCI, como es el caso de la quebrada de Humahuaca. Estas son testimonios de la quebrada, que fue en realidad declarado Paisaje Cultural de la Humanidad, pero que sin embargo al poco tiempo las poblaciones empezaron a reclamar patrimonio inmaterial, o sea, las fiestas, el enero tilcareño es fundamental. Sin embargo, la convención acá no regula nada, porque como se declaró Paisaje Cultural de la Humanidad, quedamos en ese punto. El paisaje, digamos, y las poblaciones obviamente son objeto de cuestiones de tierras, de turismo, son trabajadores de los hoteles, hay contaminación ambiental, etcétera, etcétera, pero todos los eneros hay rentabilidad, digamos, y este es un punto central, digamos, para considerar. Uno puede darse cuenta, por un lado, que son en general postulaciones urbanas, y eso llama la atención porque el patrimonio urbano no ha sido puesto en juego en general. Por el otro, que los mapuches que no quieren hablar de patrimonio reclaman cuestiones ligadas al patrimonio, como por ejemplo, hablemos con medio ambiente porque no podemos hacer el ritual tal en el volcán Lanín. Además, que los adolescentes, con quienes me tocó trabajar en un proyecto sobre patrimonio inmaterial, no tienen la menor idea y no les interesa tampoco. Estamos en una serie de conflictos, estoy trayendo controversias para que pensemos, justamente, aunque como dijo Martín y muchos más, no tengo muchas respuestas, por lo menos para que pensemos qué podemos hacer de aquí en más, digamos, ¿no? Es decir, en ese momento con los adolescentes me quedé muy mal, porque busqué todas las prácticas culturales y no tan culturales que ellos hacían, urbanos obviamente, y me miraban así como diciendo de qué me habla esta mujer. No tenemos ni idea. Por otro lado, aunque la convención ha sido un avance en el sentido ya planteado, pocos pasos se han dado en relación al diálogo e interacción entre convenciones. Sobre esto ya hablaron previamente en la otra mesa, no me voy a poner mucho en ello, pero sí decir que, por ejemplo, hace unos años fui a Humahuaca a hablar con una coplera cuando estaba en el Ministerio de Cultura, y la coplera me decía, pero bueno, me copiaron la poesía de la copla, yo la había, esto se improvisa, me la llevó un cumbiero a San Salvador de Jujuy y chau, la grabó. Le puso música y la grabó. ¿Qué hacemos? No sé, no tengo la menor idea qué hacemos, pero la realidad es que es un problema que no haya diálogo entre convenciones. Claramente, ahí tenemos ya un problema de industria cultural, de derechos de autor, que muchas veces nos han dicho, esa es otra de las ventanillas, no es ventanilla de patrimonio. Bueno, o sea, un problema. Varios años después, luego de debates profusos, digamos, ahí estaban las 3 convenciones, la del 72 también, UNESCO decidió replantearse la definición de patrimonio cultural inmaterial en unos cuadernillos muy bonitos, todos con poblaciones indígenas, afrodescendientes, etcétera, aunque introdujo lo contemporáneo, lo integrado, etcétera. Digamos, si pueden ver estos cuadernillos es interesante, aquí no lo voy a desarrollar porque ya me dijeron que tengo solo 10 minutos. Aunque ya en 2011, 2012 el PCI comenzó a ser vinculado a otras áreas de la vida social, es recientemente en que el atravesamiento con otras áreas se ha visto profundizado. Podemos aventurar que este ha sido un avance
pues no solo el PCI comenzó a ser discutido en el marco del desarrollo sostenible, por ejemplo con turismo, como ya se dijo, sino también en relación a la igualdad de género. Pero, siempre la igualdad de género son las mujeres, la inclusión de las mujeres, en prácticas que a veces hay que forzar para que las mujeres entren, digamos, ¿no? Entonces es un problema. El vínculo con el desarrollo productivo, por ejemplo, la agricultura, pero en contextos, antes se hablaba de la ley de bosques nativos, pero la verdad es que la mayor parte de los bosques han sido talados, están deforestados y desmontados, digamos, muchas de las provincias de Argentina, digamos, las huichí dicen no tenemos jaguar para seguir haciendo nuestras carteras que vendemos al turista, o sea, no va tan así. Otra área que ha sido atravesada con el PCI es la educación, particularmente la universitaria, digamos, pero con el problema de que, por ejemplo, en el caso de la marimba, los músicos intentaban que los afrodescendientes vayan a la Universidad de las Artes a enseñarle a los alumnos sobre marimba y sobre cómo se usa el instrumento, para luego traducir eso al esquema educativo occidental de los géneros musicales que todos nosotros manejamos, pero que no necesariamente los afrodescendientes desarrollan de la misma manera. Y el rol de los jóvenes, a mí eso me preocupa, aunque soy vieja a esta altura, me preocupan mucho los jóvenes, porque en realidad se habla mucho de la transmisión intergeneracional, pero los jóvenes no están en lo mismo. O sea, lo que uno observa cuando estuvimos en Asunción, que se hizo una mesa sobre jóvenes, es que había uno que tocaba el bandoneón, el otro que se dedicaba a la milonga tanguera, y ninguno de los dos hablaba de patrimonio, y tampoco pareció interesarles mucho, digamos, ¿no? Entonces, como los adolescentes que yo trabajé, digamos, ¿no? Entonces ahí mirar un poco las fusiones, las confusiones, las mezclas que en general en este campo no se miran. Estos atravesamientos son avances, no obstante, no han introducido hasta hoy políticas de Estado que articulen organismos de PCI con otros organismos y tampoco han llevado a debates contemporáneos de gran relevancia en el marco de la politización. Por ejemplo, aunque la Convención pueda hablar de derechos humanos, no solo este instrumento, sino nosotros mismos como expertos o formadores, no hemos podido llevar el debate, las tensiones, digamos, propias de una relación compleja, intrincada, entre derechos humanos universalizados y derechos culturales, incluyendo en ello los derechos de autor, que yo decía previamente, los derechos colectivos, digamos, que siempre están en fricción, o casi siempre, con los derechos humanos universales. Asimismo, aunque todos reconocemos que el patrimonio cultural es el efecto de trabajos por la memoria, con las memorias, desde las memorias, en general tampoco se han puesto en juego los procesos de memorización. En el Chaco, en este momento, en un proyecto que es para el impenetrable, se está trabajando con las memorias de los ancianos. Esa fue la única posibilidad de entrar, digamos, a hablar de patrimonio inmaterial. Por otro lado, la estrecha articulación del PCI con los ancianos de comunidades indígenas devino en problemáticas vinculadas a los jóvenes. ¿Qué rol pueden cumplir los jóvenes en el presente y el futuro? La experiencia de los jóvenes entre mundos diversos, sobre todo el mundo del urbano, las artesanas por ejemplo, tobas, obviamente hablan desde el mundo del urbano, no desde el mundo, digamos, de lo tradicional, entre comillas, la inclusión de los jóvenes en la educación del mundo occidental, incluyendo la educación universitaria, que cuando vuelven a las comunidades ya no son autorizadas de la misma manera. Es decir, que mientras continuamos planteándonos inventarios sí, inventarios no, ahí tienen algunas publicaciones. Como estoy yendo rápido, por eso van detrás mío las diapositivas. Es decir, que mientras continuamos planteándonos inventarios sí o no, si planes de salvaguardia, cómo darlos o cómo hacerlos, y el papel de las comunidades que deben cumplir con los mismos, seguimos discutiendo si el reggae jamaiquino cumple con los requisitos del patrimonio inmaterial convencional clásico, lo que nos dice la Convención y todas las definiciones que salieron después. La verdad que continuamos apegados a esas tradiciones, digamos, ¿no? Y bueno, y para ir terminando, digamos, quisiera introducir un tema que me parece central en términos de la mayoría de los que están aquí y la mayoría de los que están allá, que después están aquí, digamos, y en muchos otros lugares, trabajando con nosotros también a veces, que es la participación comunitaria.
Para mí esa es una cuestión problemática, como antropóloga, ya ahí lo digo, que es una cuestión problemática. En La Habana, cuando nos formó UNESCO, y ahí éramos varios de los viejos, que ya somos tan viejos que a veces no nos reconocemos, discutimos mucho con eso. Dijimos, ¿qué es comunidad? La comunidad no existe. ¿Qué es un inventario? ¿Para qué un inventario? Eso ya lo hacían los antropólogos, si no queremos eso. Todos nosotros éramos antropólogos, obviamente. Entonces discutíamos con nosotros mismos, obvio. O sea, estábamos emburbujados como nos suele pasar, digamos. Bueno, finalmente me parece que hay una primera cuestión que yo rescato de Regina Abreu, una antropóloga brasilera que ha trabajado mucho en Brasil sobre este tema, que es la primera cuestión, que es la lógica patrimonial antropológica, que suele primar en cómo las comunidades o los grupos tienen que jugar con este patrimonio, digamos, ¿no? Es decir, deben aprender a alfabetizarse en patrimonio inmaterial. Llenar el formulario no es cosa de cualquiera. Ya sabemos que, además de saber escribir, hay que escribir de determinada manera. Ni yo sé hacer el formulario casi. O sea, el del filete nos salió bien de casualidad. O sea, realmente lo digo, estoy haciendo un sincericidio. El de los cafés nos salió muy mal porque nunca logramos que entendieran de qué hablábamos, ¿no? Bueno, y así podríamos continuar. Entonces hay un lenguaje patrimonial que esperamos que las poblaciones puedan incorporar. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Por qué? Todo esto que ya nos preguntamos en estos 2 días. El gran tema para mí es la traducción, claramente, cuando aún nos reconocemos nosotros, los antropólogos, como traductores interculturales. ¿Traductores de quién y para qué? ¿No? La dificultad de traducir, además, regímenes culturales diferenciados. La incomodidad de niños de ir a la escuela, pero porque la comunidad no quiere, pero al mismo tiempo los chicos sí, más o menos. El manejo de códigos occidentales, el pasaje de relatos orales a la escritura. Los afrodescendientes en Buenos Aires no quieren hacer ninguna ficha, no quieren escribir nada. A lo sumo quieren filmar algo, pero no quieren escribir. Y me parece correcto si ellos lo deciden de ese modo. Entonces tenemos una fricción entre racionalidad universalista y otra más metafórica de la representación comunitaria. Luego las técnicas antropológicas como estrategias de participación, donde el antropólogo muchas veces fue traductor, intermediario, ahora se le dice facilitador. Bueno, a mí me tocó hacer el inventario con las milongas de Buenos Aires y fue dramático, porque la verdad que en un momento UNESCO quería que ellos hicieran todas nuestras estrategias metodológicas. Un milonguero joven me dijo, yo te lo escribo en una noche, ni se te ocurra venir a la milonga porque ya está, lo escribo en una noche. Porque yo lo conozco, lo hago todos los días. Le dijimos, no. Después fuimos a otra milonga y entonces el otro iba, entrevistaba un ratito y yo le sacaba el grabador porque se iba al segundo a bailar. Obviamente, va a bailar, va a organizar la milonga, digamos, ¿no? Y entonces terminábamos en una oficina enseñando a cómo observar, cómo entrevistar, cómo hacer videos que ni nosotros sabíamos hacer. O sea, dificultoso. Este es un problema porque además vuelve sobre el extractivismo académico. Yo creo que el extractivismo es una palabra que debe trasladarse hacia nuestros rubros también, digamos, ¿no? No obstante, hay otros métodos, como el de la regeneración cultural, digamos, en algunos casos, que tiende a vincular lo académico con lo antropológico desde la tradición cultural. Hay expertos que prefieren la investigación, acción participativa, en una vuelta a esa idea de las pedagogías críticas y de la transformación y el cambio, pero no parece tener mucho eco o resonancia en los que trabajan patrimonio inmaterial. Mucho se ha hablado de la participación en contexto comunitario, pero ¿qué es eso? O ahora estamos hablando de gestión comunitaria. A mí la palabra gestión me da un poco de cosita, pero porque la gestión cultural me parece también un poquito complicada, pero bueno, habría que ver cómo se juega eso en los procesos de salvaguardia, digamos, ¿no? Finalmente me gusta bastante las políticas de los bienes comunes, la política de lo común, que son nuevas perspectivas donde el protagonismo lo tomarían las comunidades, bajo sus lógicas, sus reglas, sus normas, sus tomas de decisiones. Pero esto es lo más difícil, porque en el fondo esto implicaría que, digamos, además de que el diálogo sería lo fundamental, el trabajo colaborativo, que siempre lo decimos nosotros, pero no tanto las comunidades, digamos, el problema, me parece a mí, que está en que no hay demanda.
no hay demanda para esto. Digo, no es un problema de oferta-demanda, pero no hay digo, lo que yo recién no sé a quién le decía, que en realidad donde hay demanda, a Martín creo que fue, es en los procesos de memoria comunitaria. Yo estoy trabajando ahora bastante con poblaciones de sectores populares en villas de emergencia de Buenos Aires, donde hay una demanda, queremos conocer nuestra memoria, digamos, el movimiento villero, digamos, hacer museos comunitarios, etc. Bueno, esto es una novedad para Buenos Aires, claramente. Bien, no voy a continuar por ahí, entonces las preguntas son, ¿con la o desde la comunidad? ¿Quién o quiénes detentan el poder? Que me parece central. ¿Cómo superar la aparente participación exitosa previa a las prácticas de salvaguardia? Para repensar incluso las tensiones intracomunitarias, de las que no se habla porque no estaría bueno, o las tensiones que emergen de las mismas postulaciones, inscripciones y hasta de los procesos de salvaguardia. ¿Qué utilidad le darán a estos patrimonios las propias comunidades, ¿no? En Argentina hay poca experiencia en iniciativas comunitarias y más bien las que ha habido no han sido muy felices. Entonces, para ir finalizando, digamos, nuestro papel es jerarquizar, exclusión, selección, jerarquización. Este es un tema que me parece que hay que repensar. ¿Para qué sirven los inventarios? Ya lo dijo ayer Martín, creo que no vale la pena continuar porque nos lo hemos preguntado muchas veces. Pero ahora resulta que si quieren inscribirse en la lista representativa, si no hay inventario, ni les miran el formulario, así que hay que tenerlo en cuenta, digamos, porque el inventario es complicado además de hacer, ¿no? Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir? Esa es mi pregunta. Yo agregué al principio de dónde venimos y ahora pregunto hacia dónde deberíamos ir, agrego. Yo creo que hay que ir de las lógicas burocráticas y técnicas a las lógicas políticas, pero no solo de políticas de Estado, sino también de pensar procesos de politización del PCI. Si en realidad los indígenas están preocupados por sus tierras, en Argentina clarísimo, ese es el problema, digamos, y la naturaleza y todo esto, bueno, hay que ir por ahí y ver qué es lo que desde este campo podemos colaborar, contribuir, etcétera. Incorporar debates contemporáneos, digamos, en el campo del PCI, tanto cuestiones asociadas a las colonialidades, al poder, digamos, a las heterogeneidades estructurales e históricas, incluir las alteridades litigantes y en disputa, o sea, aquellos que litigan, como puede ser el caso de los mapuches en la Patagonia, cómo pasar de lo descriptivo y documental a lo transformativo, cómo pasar del conocimiento occidental académico, experto, al pensamiento propio, digamos, de todos nosotros juntos, digamos, que no sea jerárquico, pero que tenga así un compromiso político, como decía antes, que sea confrontable, que sea un proyecto de apropiación, un pensamiento en permanente disputa, vinculado a memorias. Rafael Correa, que hoy está muy denostado, ya sabemos, tenía una frase, tenía un discurso que decía al final de su mandato que él estaba cambiando después del Yasuní la matriz productiva del petróleo por la matriz productiva de los conocimientos, y esto tenía que ver con integrar los conocimientos de los pueblos, digamos. De hecho, sobre el final de su gobierno se sancionó, se aprobó el Código Ingenios, tenía un nombre más largo pero se llamaba así, donde se hablaba de los derechos de autor, de los derechos colectivos, etc. Pero nada de esto pudo ser aplicado. Él creía que efectivamente el cambio podía estar allí, pero efectivamente cuando los indígenas, por ejemplo, que tanto son parte de estos procesos, digamos, entraban a la universidad, entraban o bien muy poquitos estudiantes o algunos como profesores, como profesores que enseñaban lengua quechua, y esa era toda su función dentro de la universidad. Los mismos indígenas que luego son buscados y demandados en este campo del patrimonio inmaterial. Hay un tema de asuntos con las trayectorias disciplinares. Los antropólogos tenemos que indisciplinarnos y desdisciplinarnos ya. Esto ya, digamos, tenemos que pensar cómo vamos a hacer para producir eso. Cómo incluir actores no indígenas en este campo, porque finalmente los urbanos también, ya terminé, y que son más proclives en algunos países, y ver también los procesos históricos vinculados a ellos. Muchas gracias. Que no son
Estos son tuyos también. Bueno, buenas tardes. Me parece importante resaltar, yo no soy antropólogo social, no soy antropólogo físico, no soy sociólogo, no soy historiador, soy un simple abogado que me ha tocado trabajar estos temas desde hace mucho tiempo, efectivamente, muy en conjunto con la doctora Lourdes Arizpe, con quien me ha tocado estar en conjunto desde hace muchos años. Sí tuvimos oportunidad de conocer muy de cerca todo el proceso de elaboración de la Convención 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Pero he preparado una presentación, pero realmente a partir de lo que hemos venido oyendo, me parece importante hacer 2 o 3 comentarios previos. Y quiero comenzar con una reflexión. ¿Cómo se llama la cantante que estuvo ayer en la tarde? Lucy. Ahí estaba Lucy. Una cantante popular. Empezó a cantar cuecas y la gente comenzó a bailar. Y comencé yo a ver a gente que bailaba, pues francamente con un entorno amistoso y sonriéndose y divirtiéndose. Algunas otras intenciones más románticas, más coquetas, otra gente que probablemente no sabía muy bien cómo se bailaba la cueca. Y ayer, si nos hubiéramos detenido un rato, si hubiéramos tenido un equipo tan bueno como el de producción de audiovisuales que está disponible ahora y que tan buen trabajo han hecho, podíamos haber hecho un registro de cada una de las danzas, de las maneras de danzar la cueca que se hizo ayer. Y a partir del registro podríamos elaborar un catálogo que nos definiera los pasos, las posturas, la manera de mover el pañuelo, los códigos que se establecen a través de las miradas, la vestimenta que resulta adecuada para esto, el espacio donde se desarrolla. Y una vez que tuviéramos ese catálogo no tendríamos la menor idea de por qué la gente que baila cueca se siente parte de un grupo, se siente de Chile, porque sabe cuando ve bailar a otro cueca qué es lo que come, qué es lo que siente, qué es lo que está pensando, cómo es que hacemos identidad con ellos, porque compartimos muchas cosas que se expresan, que las reconocemos cuando alguien está bailando cueca, o como cuando los mexicanos oímos un mariachi en la Puerta del Sol en Madrid. No nos identificamos porque hagamos las mismas cosas, sino porque sabemos que cuando hacemos determinadas cosas que compartimos un conjunto de códigos, de símbolos, de significados que nos dan cohesión porque los compartimos y que producen un sentido compartido del desarrollo. El patrimonio cultural inmaterial va más allá del nombre paraguas que agrupa un conjunto de símbolos, de códigos, de significados, de maneras de relacionarse de las personas entre sí y con el medio ambiente. Podemos llamarle carnaval, podemos llamarle procesión, podemos llamarle cocina, pero detrás de cada una de estos nombres, finalmente lo que hay son maneras de relacionarse entre las personas en un espacio específico y en una sociedad concreta. De esta primera reflexión quiero también recordar un poco, quiero poner un poco en el antecedente de dónde surge a nivel internacional la Convención 2003. La historia es de 50 años atrás prácticamente. En los 70s llegamos a una primera cúspide de lo que fue el mundo bipolar, de lo que fue la Guerra Fría. Aparentemente el mundo estaba dividido solamente entre los países comunistas, los países capitalistas y el tercer mundo que andaba ahí viendo a dónde conectaba el ombligo para legitimarse. En nuestros países de América Latina sucedía una cosa en paralelo. La política cultural era parte de la política educativa, de una política no de instrucción, sino de educación,
de formación desde el Estado de las personas. Y ahí tenemos dos grandes educadores que tuvieron influencia continental, José Vasconcelos y Sarmiento. Curiosamente, ambos coincidían en señalar que la educación, pero una educación que integrara, que generara civilización a través de la apropiación de valores, de maneras de producir conocimiento occidentales, era lo que podía sacar adelante a nuestro continente. Sarmiento hablaba de la esperanza que tenía en la migración para poder hacer desarrollar a nuestros países. Vasconcelos hablaba de la importancia que tenía llevar la luz del conocimiento a las comunidades ingenuas, de las misiones culturales, de cómo llevar este conocimiento occidental a los ingenuos, a los que nada sabían, a los que nada producían en materia de saber, es decir, a la otredad. Una otredad que se identificó durante el siglo XX con las comunidades originarias, con nuestros pueblos indígenas. Durante todo el siglo XX la política cultural estuvo fundamentalmente centrada en el patrimonio cultural y en las expresiones artísticas, pero desde la perspectiva occidental, las bellas artes. Lo otro era cultura popular y ya en el mejor de los casos, arte popular. No. Así estuvo prácticamente hasta el fin del siglo XX, cuando la caída del muro de Berlín, cuando se rompe esta dicotomía que nos explicaba el mundo, nos deja ver una diversidad que no conocíamos. Esto se antecedió, particularmente en América Latina, de un movimiento, de los movimientos del 68, de estos primeros rompimientos con este modelo del desarrollo estabilizador, de este modelo que impedía la circulación de las clases medias hacia el poder, y que en el caso de la antropología varió totalmente el punto de vista para llevarnos de una antropología que simplemente se satisfacía en la investigación a una antropología comprometida, una antropología que se vinculaba más con las comunidades. Pasamos de una verticalidad a una horizontalidad. En un momento en los 70s, ¿qué podemos decir de los 70s desde Chile, desde Argentina? Donde todos estos movimientos sociales, donde esta efervescencia de la diversidad, por ejemplo, nos llevó en 76 a plantear la Carta de México en defensa del patrimonio cultural inmaterial, que ya daba cuenta de esta dicotomía. Por una parte, los procesos de integración de las comunidades originarias, y por otra parte, la necesidad de las comunidades originarias de conservar sus singularidades. En ese mismo momento surge la Convención de 72. Permítanme. Que nos dice, perdón, voy a citar textualmente, que lo que se canonizaba como patrimonio en los 70s desde la perspectiva internacional. Dice, a los efectos de la presente convención se considera patrimonio cultural los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal, excepcional, desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Tenemos esta noción de monumentalidad, de grandeza, de espectacularidad, permítanme llamárselo así, de universalidad, de un valor que es igualmente aquilatado por todo el universo, no desde la localidad, no desde el país, sino desde el universo, con esa sencillez, con esa modestia que nos caracteriza. Excepcional, que sea sobresaliente, que sea único, y que tiene que ser reconocido, como veíamos. ¿Quién declara, quién reconoce esto? Que tenga un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Es decir, tiene que ser declarado este valor, la existencia de este valor universal y excepcional por parte de un especialista, por parte de un tercero, que nos asigna esta categoría de un valor universal excepcional. Incluso en las directrices operativas de la Convención de 72 sí se reconoce, y muchas veces esto es punto de tensión, el patrimonio vivo, pero a condición de que tenga una importancia universal y excepcional. ¿Esto qué genera?
Dentro de las condiciones para ser reconocido el valor universal y excepcional está la integridad y la autenticidad, entendiendo integridad como mantener completas las condiciones de la declaratoria. En el caso de un edificio, lo saben los arquitectos y lo han expresado en la Carta de Venecia, que tienes que tener los mismos elementos que tenías cuando fue esa construcción creada. No puede tener agregados, no puede tener elementos que no correspondan con su integridad. Y autenticidad, que siga permaneciendo en las mismas condiciones en las que surgió. De ahí es que hablamos de conservación, restauración, mantenimiento, registrar, inventariar, catalogar, que son categorías muy comunes a nuestros institutos dedicados a la conservación, la preservación del patrimonio, y que en el caso de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene 80 años ya de duración, y que en consecuencia ha generado una manera de tratar el patrimonio cultural específica, una metodología, un lenguaje, una percepción. Y esta percepción y esta manera de tratar el patrimonio incluso se tradujo en 2-3 experimentos que hizo la UNESCO y que han traído consecuencias, yo diría graves, incluso en muchos casos, por utilizar esta misma versión. Hemos hablado de tesoros vivientes, hemos hablado de obras maestras, es decir, aplicamos al concepto de este patrimonio vivo, de estas tradiciones, de estas costumbres, de estos saberes, categorías que lo quieren asimilar a lo excepcional, a lo universal, a lo original, a lo íntegro. ¿Me explico? Esta manera de apropiarse del patrimonio, de tratar el patrimonio, de gestionar políticas públicas, tiene una tradición tan arraigada que ante la falta de normatividad y la juventud de la Convención 2003, ha sido trasladada prácticamente de inmediato. En México, y muchos de ustedes lo conocerán, apenas se ratifica la Convención en 2006 y el órgano encargado de su gestión es el mismo encargado de la Convención de 72, la Dirección de Patrimonio Mundial. Y prácticamente se empiezan a integrar expedientes de la misma manera, con ese mismo objetivo, señalando bienes o señalando expresiones que pueden considerarse monumentales, únicas, excepcionales, originales, etcétera. Esta normatividad ha traído como consecuencia, o la existencia de estas estructuras y la juventud de la Convención 2003, ha dado como consecuencia que sean pocas las normatividades que existen para el tratamiento de este patrimonio. Son pocas las comisiones nacionales de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que hay en los países. La gran mayoría de los países de América Latina y del Caribe operan con normatividad general del patrimonio cultural. Son muy pocos los que tienen una normatividad específica para el patrimonio cultural inmaterial. Brasil incluso tiene un desarrollo de patrimonio cultural inmaterial anterior a la convención, es un trabajo mucho más antiguo que eso, pero también han desarrollado esta normatividad Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá. Y los esfuerzos en lo general se han orientado muchísimo más a la elaboración de expedientes para inscribirlos en las listas, tanto de representativas sobre todo, y de buenas prácticas. Hay mucho temor de los estados para registrar expresiones en la lista de patrimonio en riesgo, porque significa que algo está fallando por parte de los gobiernos. Y hemos visto lo mismo en la tendencia de la Convención de 72, a la presión de las propias comunidades a generar declaratorios. Y si hay algo erróneo en materia de patrimonio cultural inmaterial, es pedir que se hagan declaratorios. La Convención lo que promueve o lo que permite es la elaboración de listas. Nunca habla de declaratorios, pero por eso quise comenzar con la Convención de 72, porque mientras el patrimonio mundial requiere de un tercero que lo declare, que lo valide, que certifique que existen estas condiciones de universalidad y excepcionalidad, en el caso del patrimonio cultural inmaterial, son aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su patrimonio.
Es decir, no se necesita una declaratoria externa para validar la condición de patrimonio. Basta el propio reconocimiento de la comunidad. Y cuando hacemos declaratorias, ¿qué estamos haciendo? Estamos transmitiendo el control cultural de nuestra expresión a un tercero, que nos está diciendo qué de nuestra expresión es y no es patrimonio. Y cómo es que la comunidad expresa que esos usos, que esas representaciones, que esas expresiones, que esos conocimientos y técnicas son su patrimonio, a través de la práctica. Solamente a través de la práctica. Nadie puede llegar a decir, este es el patrimonio inmaterial auténtico. ¿Cuál de las maneras de bailar la cueca de ayer es la que es reconocida por la comunidad? Si ustedes van allá a México y le preguntan en nuestras comunidades, oiga abuelita, ¿quién hace el mejor mole de aquí del pueblo? ¿Quién me va a contestar? Podemos hacer un registro de todas. Podemos hacer un catálogo de todas y no sabremos qué es lo que significa un mole. Quiero que pasado el domingo que vayan ustedes a comer a casa de su abuela y esté haciendo un arroz, le digan, oiga abuela, ¿por qué no le pone un poco más de sal? ¿Qué pasaría? ¿Quién tiene el control cultural sobre lo que determina que es válido? Lo que es correcto, lo que es su patrimonio. Las personas en su práctica, en su ejercicio de la libertad cultural. Porque son solamente los propios portadores quienes pueden decir si una persona que viene con unos tenis Nike piratas y está bailando una danza tradicional es apropiado, es aceptado, es integrado como parte del grupo o no. Porque el patrimonio cultural se mueve, se modifica en función del entorno y de la historia de las comunidades. Son las propias comunidades quienes incorporan estos cambios, quienes incorporan estas modificaciones y las validan como parte de su repertorio. Sin embargo, se ha hecho énfasis mucho más en las declaratorias y en las listas y no en la salvaguardia, y no en los planes de salvaguardia. Lo importante de la visibilización del patrimonio, lo importante de la cuestión del patrimonio cultural inmaterial es el proceso que veníamos viendo, este reconocimiento que se hace. Veníamos con esta trayectoria de la Convención de 72 de definir qué es patrimonio cultural para todo el universo, para todas las personas, a partir de la evaluación de los especialistas, a lo que nos dice primero la Carta de México en defensa del patrimonio cultural inmaterial, en defensa del patrimonio cultural, y luego la Declaración de México de 82, que hace todo un cambio de la visión de lo que es cultura. Todavía a la fecha la definición operativa de cultura es la que vino en México 82, pero sobre todo nos dice que cultura es este conjunto simbólico que es la manera más acabada de estar en el mundo. Es decir, lejos de una visión estética, de una visión patrimonialista, la Declaración de México de 82 nos dice que nuestros usos, nuestros símbolos, nuestras representaciones, nuestra arte, nuestras tradiciones son la manera más acabada de cómo estamos en el mundo, es decir, de cómo nos explicamos a nosotros mismos, nos relacionamos con el otro y nos relacionamos con la naturaleza. Y estas maneras de estar en el mundo son distintas y diversas en cada entorno social y en cada entorno ambiental. Son iguales las gentes de Valparaíso que las gentes de Santiago o las gentes de Talca, tienen las mismas comidas, las mismas danzas, las mismas músicas, no, pero no por ello una es mejor que otra. Son eficientes en cada uno de sus entornos ambientales y sociales específicos. A un japonés le sirve saber japonés y cocina japonesa y tradiciones japonesas en su entorno y puede ser el mejor,
pero si yo a ese japonés lo traigo a Santiago, resulta absolutamente ineficiente. ¿Y eso significa que sea mejor una cultura que otra? No. Por eso nos hablan de la igual dignidad de las culturas, porque son herramientas que son pertinentes para relacionarnos en un entorno ambiental y social específico. Y después de la caída del muro de Berlín, pensábamos que se había logrado imponer un modelo único de relación social a escala global. Pensábamos que el desarrollo era tener una gasolinera Shell, un Banco City, un McDonald's en cada una de las ciudades y con eso íbamos a alcanzar desarrollo. Y nos dimos cuenta que con eso se estaba perdiendo la diversidad creativa de la especie humana. Por eso Estocolmo 98 hace tanto énfasis en nuestra diversidad creativa. Por eso la Declaración Universal en favor de la diversidad cultural nos dice que la diversidad cultural es a la humanidad lo que es la diversidad biótica a la naturaleza. Si no tenemos esta diversidad de alternativas, de códigos, posibles de combinaciones, perdemos nuestra capacidad creativa. Y a continuación, ¿qué seguía? Recuperar la diversidad creativa de la especie humana. Y es ahí donde entra la Convención 2003. No se trata de encontrar ahora una serie de monumentos que reivindiquen a una clase, a un grupo, a una comunidad no incluida en la Convención de 72. No es una convención compensatoria de inequidades durante el siglo XX. No es para por fin que se le reconozca que también esa diversidad tiene patrimonio. No es una convención reivindicatoria. Tiene objetivos totalmente distintos. Tiene por objeto reconocer la diversidad creativa de la especie humana, fortalecerla y darnos como especie humana nuevas posibilidades de combinación para encontrar nuevas soluciones a problemas que nos está presentando la posmodernidad. Francis Fukuyama hablaba del fin de la historia, pero no porque se fuera a acabar el tiempo, de repente explotar el mundo, sino porque las narrativas vigentes en el siglo XX se habían acabado y había que inventar nuevas narrativas. Y es allí donde entra la Convención 2003, en reconocer estas diversas maneras de estar en el mundo e incrementar la diversidad creativa de la especie humana, a través de sus maneras de hacer, de pensar, de sentir, de sus usos, de sus representaciones, de sus costumbres. Ayer, y quiero aprovechar esto para concluir, ayer se hablaba mucho de esta controversia de cómo incluirnos. Durante el siglo XX, producto de estas cosas que hemos hablado, la diversidad, la otredad, tendió a identificarse únicamente como las comunidades originarias. Para muchos países de América Latina, los otros solamente eran los indígenas, a los que había que integrar a la civilización desde la perspectiva de Vasconcelos y de Sarmiento eran los indígenas. Pero hoy, en siglo XXI, la diversidad no se agota en las comunidades originarias. La diversidad está expresada también en los migrantes. La diversidad también está expresada en personas que tienen otras preferencias sexuales. La diversidad también está expresada en personas que tienen otras profesiones religiosas, otras ocupaciones, otras edades. Y esas otras diversidades también hay que incluirlas. En México hemos construido una arquitectura que he tratado de alguna manera de replicar, que privilegia otro aspecto. Al igual que en Chile, en estos recientes años se creó por primera vez el Ministerio de Cultura y se creó durante 100 años. La política cultural estuvo adscrita al Ministerio de Educación. No era la política cultural nacional, era la política cultural del sector educativo. Por primera vez en el 2017 tenemos una política cultural nacional. Y la gran pregunta que íbamos a decir es: esta política cultural de Estado, ¿cómo se rige? ¿Por los criterios de los funcionarios? ¿Por los criterios de los legisladores? Después de mucho tiempo de discusión, a quienes participamos en el Consejo Redactor hacia una Ley General de Cultura, nos planteamos que el eje rector de la política cultural deben de ser los derechos culturales.
porque los derechos culturales no son una concesión graciosa del Estado o del gobierno, sino son un derecho humano. Un derecho humano que surge desde la Declaración en favor de los derechos humanos, pero que voy a tratar de hacer una arquitectura que me parece que puede ser interesante también para el caso de Chile y que se asemeja a la de México. El artículo 5 de la Constitución Política de Chile, en su segundo párrafo, nos dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿De quién es obligación respetar los derechos que emanan de la naturaleza humana? De todas las autoridades. No está diciendo de los gobiernos federales, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, está hablando de todos los órganos del Estado. Llévenselo, por favor, ¿no? Y los que están consagrados en la Constitución y en los tratados. La Constitución nos dice en el artículo 19 de la fracción 25 que se tiene el derecho, como parte de las garantías fundamentales que establece la Constitución de Chile, la libertad de crear y difundir las artes. Allí hay una primera garantía, que están obligadas a cumplir de los derechos fundamentales todos los órganos de gobierno. Pero quiero llamar su atención sobre el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué este pacto, que fue firmado por Chile en 69 y ratificado en 72? Porque es un pacto que la ONU reconoce como uno que contiene derechos humanos y que en su artículo 15 garantiza el derecho humano a participar en la vida cultural. Es decir, noticia, el derecho a la cultura es un derecho humano que está obligado a garantizar todos los órganos del Estado. No porque la cultura sea bonita, no porque la cultura sea mona, no porque sea algo imprescindible, sino porque el derecho a participar en la vida cultural es un derecho humano. ¿Y qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Hay un órgano específico del Consejo Económico, del Pacto Económico Social, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece este Comité de Derechos Económicos Sociales, que realizó esta observación número 21. Y que, para empezar, nos dice: los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, al igual que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. ¿Qué significa universales? Significa que todos, por el solo hecho de ser personas, tenemos derecho a los derechos culturales. Y ahí es igual si somos bajitos, altos, morenos, blancos, pelirrojos, gays, pobres, ricos, fumadores, guapos, delgados. Son universales. No hay derechos culturales de las comunidades afrodescendientes trasladadas a espacios marginales. No hay esa distinción. Los derechos humanos son de todos, son indivisibles, son interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales para mantener la dignidad humana y la interacción social positiva en un mundo caracterizado por la diversidad. Tenemos aquí que el párrafo 50 de esta explicación que hace el Consejo de cómo se entiende, qué alcanza esto de participar en la vida cultural, nos dice que tenemos 3 tipos de esferas: la obligación de respetar, de proteger y de cumplir. En la obligación de respetar incluye el acceso a su patrimonio cultural lingüístico, de garantizar a las personas el acceso a su patrimonio cultural y lingüístico. En la perspectiva de respeto y protección dice: respetar y proteger la producción cultural de los pueblos indígenas con inclusión de sus conocimientos tradicionales, medicinas, folclore, rituales y otras formas de expresión. Y en la obligación de cumplir nos habla de establecer programas destinados a preservar y restablecer el patrimonio cultural. ¿Qué quiero decir con esto? 1.
me parece que el eje articulador de las políticas culturales debe ser ahora el respeto a los derechos culturales, a unos derechos culturales que son de todos y para todos, que no son garantías que da el Estado, sino son límites que no puede traspasar el Estado, son cosas que no puede impedir el Estado que hagamos. El adscribirnos a una identidad cultural, el cambiar de una identidad cultural, el tener acceso a nuestro patrimonio, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres. Y la gran ventaja de esto es que esta definición expresa de cuáles son los derechos culturales también nos permite pedir ante los tribunales el cumplimiento de estas garantías. Cuando consideramos que están violando estos derechos, podemos acudir a los tribunales. Y por otra parte, y esto es lo que estamos avanzando en México, al ser una obligación, de los 3 ámbitos de gobierno en materia de derechos humanos, es perfectamente posible solicitar en la elaboración de los presupuestos anuales que se le otorgue a los 3 ámbitos de gobierno recursos necesarios para cumplir con la obligación constitucional de garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos, entre ellos los culturales. Con esta arquitectura estamos logrando ahora que los congresos, no solo el Congreso Federal, sino los congresos estatales, los ayuntamientos municipales, reglamenten los mecanismos para el ejercicio de los derechos culturales y además pongan recursos materiales, humanos y económicos para ello. ¿Por qué? Porque ya no solo están cumpliendo con darnos cultura, con llevarnos, con traer, con extender la cultura a las personas, sino están cumpliendo y con la obligación que tienen de garantizar desde la Constitución, desde las leyes, el más pleno ejercicio de los derechos culturales. Y esto, finalmente, para concluir, lo veo desesperado al hombre, esto es lo que nos vincula con las otras convenciones. Y nos vincula, ¿por qué? Porque las otras convenciones también hablan de los derechos humanos, también están vinculadas a los derechos humanos, y hay un gran paraguas articulador de esto, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 164 metas que se impone, porque la recuperación de memoria histórica, la recuperación de nuestro patrimonio cultural edificado, hace aportaciones para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Les pongo un ejemplo desde México. Para el cumplimiento de la meta de mejor alimentación para todos, haciendo un ejercicio de recuperación histórica, podemos proponer la milpa como un mecanismo alterno, como un conocimiento alterno para el cumplimiento de esta meta. ¿Por qué? Pues porque la milpa le ha dado de comer a millones de gentes en América Central, en México, durante más de 2000 años. Si recuperamos estos conocimientos de manejo del agua, de cultivo, de relaciones sociales, por ejemplo, tenemos los buenos hombres de los regantes de Valencia, que es una manera alterna de resolver controversias, estaremos también aportando al desarrollo sostenible. Y ahí cada una de las convenciones tiene algo que aportar, cada uno de nuestros patrimonios, los edificados, los inmateriales, tienen que aportar, y a partir de ahí generar nuevas alternativas de viabilidad para la especie humana en este mundo interconectado, interactivo, pero tan riesgoso que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Para que estemos como... Bueno, tenemos un breve momento para hacer las preguntas de rigor. Yo les voy a pedir que juntemos preguntas y puedan nuestros invitados contestarlas todas juntas para aprovechar de esa manera mejor el tiempo. Entonces, que levanten la mano clarito. Aquí hay una pregunta y hay personas con un micrófono. Yo creo que con 5 preguntas más o menos estaríamos listos para proceder a una reflexión de cierre de este importante momento de nuestro seminario.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta bien puntual. Me gustaría puntualizar en que las problemáticas actuales de la cerámica de Quinchamalí, siendo tan reconocida en los aspectos como tesoro humano vivo, sello de origen, maestras artesanas, nos hemos venido dando cuenta con el tiempo que todos estos títulos de salvaguardia patrimonial, de representatividad patrimonial, terminan siendo vacíos porque no hay una política clara en relación a cómo se cambia esa realidad concreta de las problemáticas actuales que viven estas alfareras. Solo por decir que es una realidad compleja, con problemáticas multifactoriales, como por ejemplo medioambientales, que está a 5 kilómetros la planta de celulosa de Nueva Aldea de la celulosa Arauco, que contamina y que hace un cierto tiempo atrás nomás hubo un plan de evacuación por químicos. Eso obviamente no sale en ningún lado. Está lleno de plantaciones de monocultivo, lo cual en el marzo estuvieron a punto de quemarse todo el pueblo, nadie lo sabe. Ahora hay 5 chancadoras que están sacando materiales del río, y lo cual está destruyendo el medio ambiente, y ahora quieren hacer un nuevo megaproyecto que son alrededor de 500 hectáreas del río. O sea, cómo todos esos elementos económicos que están influyendo en la producción actual de las alfareras, esos títulos de reconocimiento sirven de algo. O sea, no sirven de absolutamente nada. O sea, es vacío. Las alfareras no tienen circuitos económicos, no hay, es un pueblo muerto. O sea, uno tiene que andar buscando dónde está la alfarera. Ellas además no tienen un precio justo. Esa guitarrera que ustedes ven ahí al medio, con esa ollita que es de Quinchamalí, pasó por 16 procesos. No usa torno, no posee horno eléctrico para su quema. Todos los materiales que se utilizan son recursos naturales que están ahí. Entonces yo me pregunto que al final tantas cosas que sentimos que no hay respuesta, pero al final este es el sistema económico que está poniendo en juego todas estas prácticas. Entonces no solamente es el Estado el que pone en posición importante a una práctica, sino también hay un sistema económico detrás que está acabando con estas, además, prácticas que son productivas, son familias que viven de esto. No es la tradición que se hace una vez al año, no. Esto es lo que da alimento a las familias de este pueblo. Entonces yo me pregunto, ¿cuán manoseado más va a ser la cerámica de Quinchamalí u otras prácticas patrimoniales sin ninguna incidencia en lo real para ellas? Gracias. Muchas gracias. Agreguemos que la zona además está experimentando una invasión de termitas que están destruyendo casas en Lirquén y en zonas aledañas. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Tal vez una pregunta que va muy al corazón de lo que hacemos. Entonces tal vez podríamos contestarla y ver si hay... efectivamente. Quiero agradecer esa pregunta porque la verdad creo que es la gran preocupación de muchos de nosotros. Hace un rato en la pausa con alguna gente que hablé, decíamos que nosotros que hace mucho que estamos en este campo estamos viendo que no tenemos mucho más para decir, digamos, si no empezamos a pensar y a dar vuelta a las cosas, digamos. O sea, el reclamo no puede ser por la cerámica sin pensar que para qué sirve, digamos, en términos de esto que vos decís, ¿no? Es la productividad. El problema del patrimonio inmaterial es que en general no mira la productividad, no mira la producción, no mira la situación de la vida cotidiana de las personas. Digo, el patrimonio en general no ha mirado la vida cotidiana, pero en el caso del inmaterial es mucho más complejo porque estamos trabajando con las personas en vivo y en directo, en sus casas, en sus comunidades, en sus pueblos, digamos, ¿no? Entonces, digo, ¿qué vamos a hacer? No es que tenga la respuesta, pero es una gran preocupación que yo también tengo. Cuando estuve en el Impenetrable, las inundaciones que hay por la sojización de los campos, digamos, es terrible. Entonces llegamos ahí con un proyecto del BIT, digamos, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Patrimonio y no sé qué, digamos, para después finalmente decirles a las comunidades wichí que miren, no sé qué vamos a hacer, les dieron las tierras pero están todas inundadas,
no tienen, no sé, digo, lo único que podemos hacer es tratar de recuperar memorias, que es lo que ellos mismos por ahí permiten o quieren o demandan. La verdad no están demandando patrimonio inmaterial en general. Puede haber comunidades que sí, no digo que no voy a generalizar, pero en general no están demandando patrimonio inmaterial, sino todos aquellos elementos que están ligados a la vida social, cultural, económica, política de cada comunidad, que no necesariamente coincide con nuestra vida social, cultural, económica, política nuestra, digamos, ¿no? No tengo una respuesta concreta, pero creo que es una gran preocupación. Gracias por la pregunta. Carlos. Mira, yo quisiera plantear otro punto de vista con toda responsabilidad y con toda seriedad, pero para ello acudo a un ejemplo. A mí me tocó estar trabajando en el Plan Decenal de Cultura de Medellín, un lugar difícil en términos sociales, donde había muchos conflictos, donde lamentablemente había mucha violencia, y donde la realidad de los jóvenes se representaba, se podía explicar a través de un libro de Alonso Salazar, el título de un libro de Alonso Salazar, que se llama No nacimos pa' semilla. ¿Y por qué por qué es importante el título? Porque los jóvenes se representaban en aquel entonces, en el Medellín de finales de los 90s, principios del siglo XXI, como que no tenían otro destino más que ser sicarios o ser traficantes, y que iban a tener 5 años de una vida llena de lujos, desde una percepción de lo que era vida buena, significada por mujeres, dinero, alcohol, drogas, que iban a tener una vida de 5 años y se iban a morir, que no iban a tener trascendencia, que no iban a ir más allá. Cuando estuvimos haciendo la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en México, recibíamos incontables peticiones y querían que la ley de cultura atendiera el problema de los recursos autogenerados y de la conservación del patrimonio y del manejo de las bibliotecas y del oficio que había entregado a alguien antier y que no le habían dado respuesta, más la necesidad, o sea, una ley como de 600 páginas. De alguna manera se llamaba, decíamos, es que no es la Cruz Roja de la cultura esta ley. ¿Por qué mezclo estas dos cosas? Porque en Medellín, a partir del fortalecimiento de procesos comunitarios, como las comparsas, como los títeres, como la música, como la poesía, ¿qué es lo que se logró? Que las comunidades, que las personas se representaran de otra manera, que las personas hicieran sociedad. Me tocó participar en Barranquilla y allá pregunto, ¿no? En Barranquilla, ¿y aquí cuánto dura el carnaval? No, pues aquí dura 5 días y el precarnaval 358, porque hay que dormir, ¿no? Pero ¿qué pasa con el carnaval? Durante el año la gente se reúne, ensaya, se pone de acuerdo, dicen qué ropa van a usar, qué música van a usar, están al lado señoras cocinando y están platicando ese año quién se casó, quién se divorció, quién anda de cómica. Más allá de que sea un carnaval, de que sea una procesión, de que sea una cocina tradicional o de que sea una cerámica, los procesos de patrimonio inmaterial lo que hacen es juntar a la gente a partir de una práctica, ponerlos de acuerdo y construir sociedad. Probablemente el reconocimiento de estos patrimonios, partiendo de la base que no es necesaria la declaratoria, pero el reconocimiento de estos patrimonios solamente permite que la gente se dé cuenta que su práctica cotidiana es importante, que lo que hacen es valioso, que lo que hacen es trascendente, generar un sentido de dignidad nuevo y permitirles a ellos proponerse en conjunto alcanzar otras metas. Decía yo que uno de los defectos de la convención es que no hace énfasis en los planes de salvaguardia. Pero una comunidad fortalecida a partir de una expresión que elabora un plan de salvaguardia, lo que hace es definir y jerarquizar necesidades y empezar a gestionarlas. Tenemos un problema con la minera, tenemos un problema con los precios, ¿qué hacemos en conjunto y con quién para resolverlo?
Porque lo que no va a dar la declaratoria es dinero. Lo que no va a dar la declaratoria es resolver problemas que son de otras esferas. Pero lo que sí nos puede dar es reconocer que desde nuestra comunidad, por pequeña y apartada que esté, hacemos cosas importantes, hacemos cosas dignas y hacemos cosas en conjunto. Y eso me parece muy importante. Ya, me parece que hay una pregunta, podríamos cerrar con esa. Hay más de una pregunta. Hay como varias preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Dinamarca, soy antropólogo social de profesión. Y ya que hablaron de los derechos humanos y los patrimonios incómodos, me permito preguntar esto. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha? No, se escucha bien. Ya. ¿Cómo no? Siempre me he confundido entre el carácter universalista de los derechos humanos y el etnocentrismo. Porque es una declaración hecha en Europa para el resto del mundo, que no necesariamente comparte los mismos parámetros, ¿cierto? Ni sociales, ni culturales, ni cosmovisionales. Entonces me gustaría que me ayudase a resolver esta confusión que tengo, porque ciertamente es una confusión, pero no logro evitar pensar en los patrimonios incómodos y relacionarlo con estos cuerpos legales, porque por ejemplo la ley indígena en Chile dice que las comunidades indígenas pueden realizar sus costumbres siempre y cuando no atenten con la moral y las buenas costumbres, entonces le pone un condicionante. Me gustaría que me ayudaran a resolver eso, porque de verdad lo pienso y no llego a un punto. Gracias. Bien, gracias. Yo le voy a pedir a los expositores que le ayuden a resolver la pregunta y nos ayuden a resolver el tiempo, porque sí, ya se nos acabó el día. Es que las dos cosas al mismo tiempo. Se agradece brevedad. Agradecemos. Ok. A ver, yo personalmente, y acá evidentemente vamos a tener a lo mejor puntos de vista diferentes, creo que los derechos humanos universales son fundamentales, digamos, para resolver algunas cuestiones. Digo, en Argentina, obviamente, los derechos humanos universales han sido centrales para la cuestión de la última dictadura militar, y estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, estaría equivocándome si dijera otra cosa. Ahora, cuando se trata de otro tipo de lógicas culturales, simbólicas, de la vida cotidiana, digamos, de otras comunidades, el problema es otro. Como antropóloga te voy a decir, no tengo respuesta para eso, porque en realidad la respuesta que dio la antropología para eso en otro contexto fue el relativismo cultural, el particularismo. Vamos a aceptar todas las prácticas que hacen otras comunidades, aunque el mundo occidental, obviamente, para mí es una tensión. Lo decía Laclau hace muchos años, es una tensión entre lo universal y lo particular. Ahora, es evidente que se han legitimado determinados derechos humanos universalizados. Digo, incluso en la igualdad de género, las mujeres occidentales definimos y decidimos cómo deberíamos vestirnos, discutir, hablar, bueno, etc. Cuando en realidad hay otras formas de constituirse como mujer, hay otras formas de participar como mujer. Por eso decía, está forzado que en todos los formularios presentados a UNESCO participen las mujeres. Es un forzamiento, digamos, para mi gusto. Eso por el lado de los derechos, no sé si te quedó más o menos claro mi pensamiento, pero va por ese lado. Respecto de los patrimonios incómodos, lo que yo decía era que para mí todos nosotros hemos terminado construyendo patrimonios en zonas de confort, ¿no? O sea, esta cosa del patrimonio armónico, de reconocimiento, digamos, ¿no? Todos esos que yo fui mostrando, el filete porteño, etcétera, digamos. Los patrimonios o las prácticas culturales, no, porque hasta que no se activan, no se reconocen, no son patrimonios, obviamente. Las prácticas culturales, digamos, que se desvían, que se distorsionan, digamos, que de alguna manera nos plantean conflicto, digamos, incluso con nuestras formas de pensar y de hacer, son las que no queremos mirar y nunca van a ser legitimadas, reconocidas, etc. Por eso yo digo que hay que discutir la comodidad e incomodidad dentro de este campo. Bueno, yo voy a hacer desde los romanos. A ver, ¿por qué son? Ya se apagó.
Todo. Ya. ¿Por qué el derecho a participar en la vida cultural es un derecho humano? Yo quiero que hagamos un breve ejercicio de reflexión y pensemos qué sería de un bebé que no se le permite oír, ver, hablar, percibir ningún código de comunicación. Es más, ¿cuál es tu nombre? Cristian. Cristian. ¿Y qué haces, Cristian? Es antropólogo. No, bueno. ¿Y qué más haces? Y para vivir, no es cierto. Ahora dime lo mismo sin usar palabras. No, pero tampoco ningún gesto. No, pero déjame terminarte de explicar y ya después me alegro. Dime lo mismo sin utilizar palabras. ¿Quién eres? Es decir, para poder nosotros representarnos a nosotros mismos y comunicarnos con el otro, necesitamos un conjunto de códigos, de símbolos, de significados que nos permitan establecer este puente de comunicación. Si no tenemos acceso a ese contenido simbólico, no podemos alcanzar nuestra dignidad humana. Podemos ser animalitos de la creación, pero no podemos alcanzar esta dignidad humana. En ese sentido, el acceso a los contenidos simbólicos es un derecho humano, porque es lo que nos permite ser personas y debe ser garantizado por el Estado. No va más allá, no es el derecho de acceder a la cultura, el permiso de entrar gratuitamente los domingos a un museo, no, va más allá. Por eso, porque a través del lenguaje, a través de los contenidos simbólicos, accedemos a la información de nuestro entorno cultural, nos podemos adscribir a una comunidad, podemos participar, podemos construir, de ahí que sea un derecho humano. Es ese sentido, el profundo del derecho humano a participar en la vida cultural, y por eso es parte esencial de los derechos fundamentales, y por eso es derecho de todos, porque el derecho a participar de los contenidos simbólicos es independiente si eres chino, si eres blanco, si eres negro, si eres lo que sea. Tú tienes que acceder a estos contenidos para representarte a ti mismo y poderte comunicar con el mundo, y en ese sentido es un derecho universal. ¿Ya quedó un poco más claro ahora sí? Sí, no podemos aclarar más porque en realidad no tenemos tiempo. Yo quisiera básicamente subrayar dos cosas y con eso cerrar. Creo que queda muy claro que la palabra salvaguarda se refiere a un proceso político. Y es un proceso político donde se ponen en juego los derechos que las comunidades tienen con respecto a otras comunidades y con respecto al Estado. Por lo tanto, hay una palabrita en ese artículo 5 que nos pena muy duro, que era en el primer párrafo, que habla de soberanía. La soberanía está concebida como exclusiva del Estado nacional, y frente a esa soberanía hay soberanías locales y hay una disputa. Yo creo que los temas de cómo se dirimen los derechos universales y locales tienen que ver con el juego que se produce dentro de las comunidades, en su reivindicación, donde los patrimonios culturales materiales e inmateriales juegan un rol importante. Pienso en Renato Cárdenas, un ejemplo que siempre nos da, el Cristo Cahuáscar. Hay una navegación que se va a hacer el rito todos los años y se interpone una salmonera. Vaya, a mi modo. Entonces, ahí entramos en conflicto. Y es un conflicto con un patrimonio cultural inmaterial. Pero bueno, podríamos hablar mucho más de eso. Yo quisiera agradecer la paciencia. Fíjense, son las 2:11 de acuerdo a mi reloj digital. Hora más o menos ya pasada de almorzar. Podríamos entrar a tomar 11 de acuerdo a la usanza chilena. Muchas gracias por la paciencia, por estar aquí y a nuestros queridos invitados.